Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí está. El Señor Jesús describió ese lugar como un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor. Ahí, día y noche, las almas que se encuentran ahí están siendo atormentadas sin parar, sin parar. Y es un lugar en el cual nosotros tenemos que meditar, tenemos que darnos el tiempo para pensar, porque ahorita le estaba mencionando que hay cosas que a nosotros nos pueden, como les dije ahorita, impedir que nosotros entremos al reino del cielo. Sabemos, por tiempo nos ha predicado que es la palabra del Señor bajita. Ahorita lo estaba comentando el pastor. A nosotros nos ha predicado la palabra del Señor bajita, nos ha dado leche espiritual, pero yo creo que nosotros, como al paso de los tiempos, de los años, pues hemos crecido tanto físico como mental y como espiritualmente, amén, por medio de la palabra. Así que ya debemos tener ese alimento sólido, las viandas, amén. Muchas veces el pastor se nos ha dicho que a los bebés se les da lechita, y cuando ya crecen, cuando ya aprenden a comer, pues ya se les da comida más sólida, más vianda, ¿no? Así también nosotros, como ya tenemos tiempo en el Evangelio, como ya estamos edificados, pues ya tenemos que comer ese alimento, ¿no? Esas viandas. Y aquí hay unas cosas, aquí les voy a mencionar algunas cosas que son de las que nos impide a nosotros que entremos al reino de los cielos. Si en el corazón, si la muerte nos llega a nosotros a sorprender, porque en un momento dado, menos esperado, la muerte puede llegar a la vida de cada uno de nosotros, y si en nuestro corazón guardamos estas cosas que les voy a mencionar, sinceramente no vamos a entrar a ese lugar. Así que debemos tener mucho cuidado. Colosenses capítulo 3, versos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Debemos nosotros dejar toda ira, todo enojo, malicia, blasfemias y palabras deshonestas. Yo puedo decir que una más o dos personas del pueblo cristiano, de repente se nos salen esas palabras deshonestas. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Tenemos ira en contra de alguien más, contienda, contendemos con nuestros hermanos, tanto espiritual como carnales también. Hay pleito, hay indiferencia ahí entre las familias de los dos lados. Debemos echar fuera esos espíritus de celos, de hipocresía, de envidia. Todo eso, hermano, a nosotros nos dificulta, nos evita a que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Si a nosotros nos llega a sorprender la muerte y tenemos eso sembrado en nuestros corazones, hay que pensar en eso, hermano. Hay que pensar en eso, porque la verdad sí es algo muy crítico, algo muy serio. Muy serio. Dice también en Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Amén, gloria a Dios. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros más de una vez no hemos mentido en el día? Hemos mentido, hermano. Hemos echado mentiras. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos más cubrir la verdad con lo contrario y hablar con la verdad. Y si nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios es verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué seguimos practicando la mentira? En una ocasión yo les he dicho, pero también la tomo para mí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Debemos honrar a Dios tanto de labio como de corazón, humildemente, ante los hombres también. Hay que aplacarnos, hay que, así como dicen, poner bien los pies sobre la tierra y no irarnos, no enojarnos. Hay que ser pacíficos, hay que ser humildes. Hay que ser humildes ante Dios y ante los hombres. Más ante los hombres, porque ellos son los que nos juzgan, ellos son los que nos critican, ellos son los que dicen, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Un día me habla bien de la palabra de Dios y al siguiente día la veo y dice aquí también, dice, hablar verdad y desechar la mentira. ¿Por qué? En la escritura habla de un padre que es el padre de la mentira. Amén. ¿Quién es? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y si en Juan 1:12 dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué seguimos entonces practicando las cosas de Satanás? Hay que desechar eso. Luego, este tema también es para mí, porque al final de cuentas no es el hombre, no es la carne, no es la sangre el que derralguye al Hijo de Dios, sino el Espíritu Santo. Hey, está mal lo que estás haciendo. Hey, está mal esto que vas a hacer. Hey, ese mal pensamiento, ¿qué onda? Deséchalo. Deshazte de él. Echa fuera esa hipocresía. Echa fuera esa rebelión que tienes contra tu hermano, ese celo, ese coraje, esa ira. Reconcíliate con tu hermano. No le tengas envidia. Tenemos nuestros propios afanes. A cada día yo me afano de algo. Hay algo en mi corazón que yo me tengo que desafanar de eso. Porque si ahorita yo les estoy predicando a ustedes, yo les estoy hablando de la palabra de Dios y mañana me sorprende la muerte y me llevo eso aquí, ¿dónde crees que voy a terminar yo? Pero hay algo en lo cual confiamos. Existe una palabra que el Señor Jesucristo expresó en el libro en San Juan capítulo 10. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y confiamos fielmente en eso, hermano. Amén. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Confiamos en que si nosotros, siendo cristianos, si nosotros llegamos a morir físicamente, sabemos que espiritualmente vamos a seguir viviendo, porque nuestra fe estaba puesta en Él, en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Amén. Esta carne va a morir, pero nuestra alma Él la libra, porque a cada día abogan por nosotros ante Dios el Padre. Él no solamente es nuestra salvación, sino es nuestro abogado. Él es el que aboga por nuestros pecados todos los días. Todos los días. Cuando el Padre nos ve haciendo a nosotros algo malo que a Él no le agrada, porque Dios es santo. Dios es santo. Y en su lugar, en el reino de los cielos, va a entrar cosas santas. Por eso nosotros debemos estar limpios, sin manchas, sin arrugas, sin nada que nos impida a nosotros poder entrar al reino de los cielos.
oírnos en el rapto cuando el Señor venga. Amén. Amén, amén. Porque hay muchos que esperan, nosotros como cristianos esperamos el rapto, Amén. pero hay otros que esperan la segunda venida del Señor. Y nosotros debemos estar preparados para el rapto, Amén. no para la venida, para el rapto. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Pero tenemos que despojarnos de todo eso. Así es. Claramente la palabra una y otra vez dice, despojados pues del viejo hombre. Gloria a Dios, Ya no aleluya. practiquen más la mentira. No, no. Ya no practiquen más cosas que a Dios no le agradan. Amén. Ya no practiquemos, me incluyo. Ya no practiquemos si realmente queremos poseer aquel lugar Amén. de cual Cristo nos tiene preparados para cada uno de nosotros, para cada uno de su pueblo cristiano. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Santo Dios, mi alma te alaba, Dios. Gloria a Dios. Dice, seguimos, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aleluya. Ahí está otra, hermano. Ahí está otra. Que la muerte no nos sorprenda echando mentiras. No mientan. No mintamos los unos a los otros, sino habla verdad con tu hermano. Debemos tener temor de Dios, sí, pero es un temor santo. Un temor por seguirlo, por buscarlo cada mañana, por buscar de su espíritu, de su presencia, de su palabra, la oración. Ese es el tener temor de Dios, pero no miedo a admitir las cosas malas que hacemos delante. Ese miedo, como dijo el salmista David, el miedo me invadió, pero yo me acerqué a Dios y me quitó ese temor, ese miedo que tenía. Eso tenemos que hacer nosotros. Quitar nuestros miedos, decirle, Señor, quítame este miedo. Es algo diferente al temor de Dios, al temor que debemos tener nosotros como Gloria a cristianos, Dios, como hijos de aleluya. Dios. Así es. Es diferente, esa es la oferta del Señor, hermanos, esa es para Él. Ok, Apocalipsis 20:15, explícase. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no siguió escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua del fuego. Pero usted y yo sí estamos escritos en ese libro, hermano. Amén. Amén, amén. Amén. Dios, aleluya. Usted y yo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Con tinta de la sangre preciosa del Cordero y con oro y con letras de oro. Amén. Qué hermoso que nuestros nombres van a ser hallados en ese libro cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios. Porque más arriba dice que estaban los muertos grandes y pequeños delante de Él. Y estaban siendo juzgados por las cosas que hicieron en vida. Así que usted y yo no estamos ausentes de eso. También vamos a ser juzgados. Vamos a rendir cuenta. El pastor va a dar cuenta por nosotros, ¿no? Porque pues no. Pero ya depende de nosotros que le hagamos caso a Él. Porque si no obedecemos a nuestros pastores, como dice el libro de Hebreos, pues nosotros vamos a rendir cuenta por las cosas que no hicimos caso, que hicimos lo contrario. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo describió el lugar del infierno como un lugar de tormento. En Job capítulo 18, verso 6 dice que describe ese lugar como el lugar que no conoció a Dios. Que no conoció a Dios. Mateo 10:28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tener miedo mejor de aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Nosotros como cristianos
No debemos tener miedo a lo que nos puedan hacer por causa del Evangelio de Jesucristo. Porque si al Señor le hicieron todas esas cosas que le hicieron y se entregó por amor a nosotros, pues ¿qué no van a hacer con nosotros también los que le seguimos y predicamos su palabra? El Señor Jesucristo dijo: si del árbol verde están haciendo esto, ¿qué no van a hacer de ustedes? ¿Qué les espera a ustedes? Pero ánimo, no tengan miedo. Van a ser perseguidos muchas veces por muchos por causa de mi nombre. Van a ser azotados, los van a entregar ante los concilios, los van a llevar a las cárceles, los van a torturar por causa mía. Pero tengan ánimo, no tengan miedo, porque la salvación de nosotros está segura en Él, en Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice aquí: no tengan miedo a lo que le vayan a hacer los hombres. Pues va a llegar el día en que se nos va a preguntar, se nos va a hacer esa pregunta. La primera lista soy. Y sin temor alguno debemos aceptar: para la gloria y honra de Dios, soy cristiano, Amén. soy seguidor de Cristo, soy ministro evangélico, soy evangelista, soy predicador. A la gloria y honra de Dios. Amén. Ah, ¿eres cristiano? Sí. A ver, pon tu cabecita aquí, te la vamos a muchar. Órale, pues. Para mí el vivir es Cristo. Y Para el morir nosotros el vivir es ganancia. Cristo y el morir es ganancia, hermano. Amén. Eso lo fuerte el Señor. Amén. El apóstol muy seguro en eso. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir Es ganancia. Isaías capítulo 66 verso 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables ante todo hombre. En Marcos 9:44 Jesús, el Señor Jesucristo, nos habla de lo mismo también. Marcos 9:44. Marcos 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere, y el gusano y el fuego nunca se apagan. Todas las almas pecadoras, hermano, van destinadas a ese lugar. ¿Qué es eso? ¿En qué se refirió el Señor Jesucristo donde dice: el gusano de ellos no muere? No es que en el infierno haya gusano, hermano. No es que haya gusano en el infierno, pero la Biblia claramente, ahorita se lo voy a dar la cita esa, claramente dice que Dios a los hombres, a los que no escuchan su palabra, que no hacen su voluntad, que andan viviendo una vida renuente, en pecado, todo eso, a esos Dios les llama gusanos. Y lo vamos a poder ver en Job capítulo 25. Amén. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Eso quiere decir que los padres que nunca aceptaron a Jesús, que nunca escucharon la palabra de Dios, son gusanos para Él. Y los hijos de esas personas, de esos hombres, de esos padres también, si nunca quisieron tener nada con Dios, no quisieron vivir una vida recta delante de Dios, que nunca escucharon la palabra, son gusanos para Él. Y son almas dirigidas a ese lugar de tormento. El apóstol Pablo dijo, para humillación misma: soy un gusano delante de Dios. Ciertamente el apóstol Pablo, siendo él uno de los grandes apóstoles, ¿no? Aunque es el que se consideró de los más pequeños, pero él siempre se humilló ante Dios. Y así debemos hacer nosotros también, humillarnos delante de Dios. Señor, ¿qué viste en mí que me trajiste a tu luz admirable? Si soy un gusano, soy un perro, dijo Mefibosé. Soy un perro, dijo Mefibosé cuando estaba ante la presencia del rey David. Amén. Amén. En Números capítulo 16,
Del 1 al 5 y lo vamos a brincar al versículo 28 al 32. En este pasaje, hermanos, podemos darnos cuenta cómo en la Biblia se mencionan unas personas que por primera vez fueron lanzadas al infierno vivos. Vivos. En este pasaje describe cómo ante la rebelión de esos varones, la tierra se abrió y se los tragó vivo a todos los hombres de ese y a todas las cosas que ellos tenían por posesión. Vamos a seguir leyendo el 28 al 32. Ahí mismo, en el 16, en el versículo 28 al 32. Amén. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Jehová no me envió, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. Vean cómo dice la escritura aquí: vivos fueron echados al Seol, fueron tragados. Dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y eso que acaban de escuchar es algo que causa horror al ser humano. ¿Por qué? Porque es algo que dice que allá abajo las personas van a estar ser atormentadas, su conciencia, porque en vida se les predicó la palabra del Señor y nunca quisieron aceptar. Pero cuando estén en ese lugar, van a llegar esos pensamientos a su mente y van a decir: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché a mi hermana? ¿Por qué no escuché a mi hermano? ¿Por qué no escuché a mi tía? ¿Por qué no escuché a mi tío? ¿Por qué no escuché a mi abuelita, a mi abuelo cuando me hablaba del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no escuché a mi madre? ¿Por qué no escuché a mi padre cuando me hablaba con ese amor, con ese mismo amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Cuando predicaban de la palabra de Cristo, cuando me mencionaban, cuando me evangelizaban con la palabra de Dios, ¿por qué no hice caso? Solamente cuando estén en ese lugar de tormento, que la Biblia dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes, entonces se van a acordar. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque ahí es algo que no va a tener fin jamás. El infierno dice que es un lugar en donde las almas están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Es un lugar que no tiene fin, van cayendo. Si se lo puede imaginar, imagínenselo. Hay unos científicos por allá en los años 1989, 90, por ahí más o menos, que excavaron la tierra. Amén. No sé si sepan ustedes de eso. Sí. Excavaron la tierra. Excavaron la tierra a 12,000 kilómetros de profundidad y con una temperatura de calor de más de 2,000 Fahrenheit. Yo no sé mucho de esas cosas, ¿no? Pero el caso es que el calor era muy fuerte ahí. Extremadísimo era el calor de ahí. Y dice que metieron unos aparatos de audio, y que lo primero que escucharon ahí, que los sorprendió y los conmovió mucho a ellos, o sea, los meneó de gran manera, porque dicen que escucharon unos gritos de una persona. Primero dijeron que eran de una persona, pero después escucharon atención al audio y eran miles de personas metidas en ese lugar. Así que las almas de hoy en día que todavía están aquí con vida, pues a nosotros depende ir por ellas y rescatarlas. Me incluyo, hermano, en eso, porque como dijo la hermana Carmen, quiero servir a Dios hasta el día que me muera. Hasta el día que muera, de una manera u otra, yo quiero servirle a Dios.
quiero cumplir con su voluntad. Y quiero ser participante de esas almas que se salven por medio de la palabra que nosotros prediquemos. Hermanos, este mensaje es hasta aquí. Pues Dios me los bendiga. Amén. Amén. Déselo fuerte al Señor. Aplausos.